Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Vamos a ir a Estados Unidos, vamos a hablar de la economía de ese país y también de uno de los grupos que más está creciendo demográficamente, que son los latinos. Actualmente 1 de cada 5 estadounidenses es de origen latino y en 2060 se esperan que sean 1 de cada 4 personas, año que serían 119 millones de personas. Entonces tenemos que esta población cada vez más grande en ese país, que hay que recordar que sigue siendo la principal potencia económica mundial, va a tener un peso económico también muy grande. Tenemos que los latinos en Estados Unidos generan al año 2,8 billones de dólares, el equivalente a lo que México y Brasil generan juntos. Entonces tenemos que si los latinos de Estados Unidos fueran un país independiente, sería la quinta economía del mundo, con un Producto Interno Bruto, un PBI, mayor que Reino Unido, India o Francia. Entonces tenemos un informe reciente, 2022, US Latino GDP Report, que nos trae cifras muy interesantes acerca del peso económico de esta minoría en Estados Unidos. Tenemos que es difícil calcular el peso que tiene la economía latina en Estados Unidos, así que este informe tuvo distintas metodologías para lograr esto. Tenemos que el PIB o PBI es un indicador económico básico, sirve para conocer cuánta riqueza genera un país y la dimensión y composición de su economía. Mide el valor monetario de todos los bienes y servicios finales, los que compra el usuario final, producido dentro de un país por nacionales y extranjeros. Así que este informe llega a la conclusión que el PBI latino en 2020 fue de 2,8 billones, mientras que en 2015 fue de 2,1 billón y el del 2010 de 1,7 billones. El estudio concluyó que durante la pandemia el PBI latino se contrajo, pero menos que el de otros grupos étnicos, como por ejemplo la gente eurodescendiente o blanca, no latina. Un 0,8 en comparación a un 4,4%. Pero hubo otras conclusiones que sacó este informe. También vieron que, si la consideramos una economía en sí misma, fue la tercera que más rápidamente creció en la última década, solo detrás de China e India. Y este informe, además de muchos otros y muchos expertos que saben del tema, dicen que este crecimiento económico viene de la mano de un crecimiento demográfico. En la última década la población latina de Estados Unidos aumentó un 19% de 50,5 millones en 2010 a 62,5 millones el año pasado, mientras que el país en general creció un 7%. Los hispanos juegan un papel importante en el crecimiento poblacional de Estados Unidos. El país sumó 23,1 millones de habitantes de 2010 a 2020, el 52% de ellos latinos. Y específicamente entre 2019 y 2020 los latinos representaron el 65% del aumento poblacional del país. Tenemos que además los latinos son una población joven, lo que contribuye a que representen una mayor proporción de la fuerza laboral de Estados Unidos. También hay otro informe de Economic States of Latinos in the US que nos trae otros datos más interesantes. Pero antes de ir a ese informe tenemos que decir que el 25% de la juventud estadounidense es latina, según datos del Centro de Investigaciones Pew, además de que cada vez más latinos tienen estudios superiores, lo que les permite tener acceso a mejores trabajos, con salarios más altos y más beneficios. Y todo esto ayuda a acelerar el crecimiento económico de este sector de la población. El panorama laboral de los latinos también fue cambiando con las distintas olas migratorias y el aumento de los latinos nacidos en Estados Unidos, que pasaron del 59,9% en 2000 al 67,3% en 2019. Esto nos muestra que si bien la migración sigue siendo importante, una parte del motor del crecimiento demográfico latino en Estados Unidos viene de los nacimientos propios de la gente de ese origen en ese país. Como consumidores, ya constituyen un mercado de 1,8 billones de dólares. Es decir, un mercado de consumo más grande que la economía total de naciones como Canadá y Corea del Sur. Pero aún así su gasto no va en consonancia con el porcentaje de población que representan, y esto es en parte porque existe una brecha salarial importante con respecto a otros grupos. Son el 19% de la población, como dijimos previamente, pero gastan lo proporcional a un 13%. Hay también un aumento de la cantidad de propietarios latinos en Estados Unidos. En 2021 el 48,4% de los latinos tenían una casa en propiedad frente a un 47,5% en 2019. Ya volviendo a lo que dice el segundo informe que dije, tenemos que como conclusión tiene que los latinos son uno de los grupos más emprendedores, tal vez el más emprendedor. 1 de cada 200 latinos abre un negocio cada mes. Hay 4,7 millones de negocios en Estados Unidos cuyos dueños son latinos y estos generan 800.000 millones de dólares.
Un problema que tendrían los latinos sería la falta de acceso a créditos bancarios, y si se dieran, se calcula que se crearían 750.000 nuevas empresas, los que generarían 6 millones de puestos de trabajo. Así que tenemos que dentro de Estados Unidos, los latinos están siendo un sector económico cada vez más importante, con un poder de compra muy importante. Así que bueno, muy interesante cómo Estados Unidos sigue siendo un lugar donde se puede emprender, cómo los latinos están creciendo económicamente, y también, según estos informes, podemos ver cómo el crecimiento demográfico está siendo más hoy en día por el propio crecimiento natural de la gente de ese origen en Estados Unidos, que por la inmigración que viene cayendo cada vez más, la inmigración de origen latino en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a ver cómo continúa esto. También está el tema de las parejas entre latinos y no latinos, y los hijos si se van a identificar como latinos o no. Eso también está por verse en las próximas décadas. Bueno, espero que les haya parecido interesante este video. Pongan gusto si les gustó y compartan. Si creen que vale la pena, compartan. ¿Creen que esta identidad que los estadounidenses llaman latina se va a mantener en ese país o se va a ir diluyendo? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer los agradecimientos de los videos de este canal y mis otros canales, Ultra Argentina y Pernada. Nos vemos pronto, saludos.